Buenas noches con todos. A las 9:03 vamos a estar empezando con la sesión. Vamos a esperar unos minutos hasta que se unan los demás participantes. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Kevin Orbe. Soy estudiante de medicina y pertenezco a la Junta CPC Sociamap. Soy miembro del comité organizador del curso Investigando desde cero. El presente curso es de metodología de investigación. Está realizado en conjunto entre la Sociamap y SOCEM UPU. El curso consta de 8 sesiones que se darán a lo largo del mes, uno por semana. El día de hoy presentamos el tema Idea de investigación Pico y Finer, para lo cual tenemos el apoyo de la ponente, estudiante de medicina, Mariela Yamunake Carranza, estudiante de sexto año de medicina de la Universidad San Martín de Porres, filial norte, creadora digital de Visalud, past coordinadora de semilleros de investigación CPC SOCIMEP 2022, past coordinadora del Club de Lectura Crítica CIEMBE 2022, y también past pasante de la tercera estancia de investigación epidemiológica USIL 2022. Antes de dar paso al oponente, se les recuerda a los participantes que al culminar la sesión habrá un pase de lista final, que contará como asistencia para el certificado. Además, se dará un tiempo determinado para la ronda de preguntas si quedan dudas por resolver. Sin nada más que decir, doy paso al oponente. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos, chicos. Primero, agradecer por la paciencia que han tenido, pues, por la reprogramación que se ha dado. Pero bueno, ya estamos aquí. Y primero, antes de ahondar sobre el punto clave en sí, que es llegar a cómo formular la idea de investigación y realizar el formato Pico-Finer, sería bueno que todos siempre tengan presente por qué investigan y para qué investigan. ¿Cuál es la finalidad de investigar en salud?
lo hacen por buscar fama, lo hacemos por obtener dinero, por conseguir de repente viajes gratis, algún puesto laboral, de repente se han proyectado en un futuro. ¿En realidad lo hacen por eso o por qué investigamos en salud? Pues uno, como estudiante de medicina y como futuro médico, creo que tiene la expectativa de poder dar una consejería adecuada sobre prevención, dar un diagnóstico adecuado, brindar un tratamiento adecuado y en general, en algunas patologías que sean crónicas, dar pronósticos, ¿no? Pronósticos adecuados al paciente y a la familia. La información precisa y la información adecuada. Entonces, investigamos problemas que requieran respuestas en la comunidad para mejorar la salud de la población. Y pues como para poder integrar este concepto, nosotros nos basamos en la medicina basada en evidencias, ya que estudiamos problemas que son necesarios en la comunidad y que buscamos obtener resultados que puedan ser aplicables. Entonces son 5 pasos que creo que todos debemos tenerlos claro, que son preguntar, buscar, evaluar, aplicar y actuar. Ahora, cuando nosotros queremos plantear una pregunta de investigación, ¿sí se escucha primero? Por favor, me levantan la mano o me avisan si es que hay algún tipo de interferencia, ¿ya? Para poder hacer la pausa. Me había olvidado prender la cámara. Ya. Entonces, es importante que para poder realizar una investigación se realice un protocolo, porque el protocolo va a ser la guía que tú vas a realizar de los pasos que vas a seguir progresivamente para poder investigar de la manera adecuada. Y para ello, la base es realizar una pregunta sólida en investigación, porque podemos tener una idea, pero requieren de ciertas características, requieren de ciertos ajustes. Entonces, nosotros, siguiente diapo, porfa, nosotros debemos definir los pasos para poder enfocar una pregunta en investigación. Entonces, si ustedes ya hicieron esto, que es detectar un problema en la naturaleza, ese es el resumen en sí de cómo investigamos. Detectamos un problema en el medio, buscamos información sobre el problema, formulamos una pregunta de investigación, que es la base de todo, y planificamos la redacción de un protocolo, ¿no? En general, sea para cualquier estudio que ustedes quieran realizar, para su tesis, para la redacción de algún caso clínico, cualquier tipo de investigación que ustedes pretendan realizar, siempre se va a requerir la redacción de un protocolo. Pero, siguiente, por favor, aquí viene el tema clave, que es cómo definir una pregunta de investigación. Entonces, si ya has identificado un problema que quieres solucionar, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros podemos buscar información sobre las potenciales soluciones. Podemos también plantear una secuencia de pasos para solucionar el problema. Eso puede ser una vía. Pero si tú ya tienes una base de datos, como por ejemplo en los estudios secundarios, entonces, ¿qué se hace? Pues revisamos la base de datos para buscar tamaño, variables, datos perdidos, los missings, que se encuentran ya en el análisis estadístico, ¿no? Pero en general, si no tienes idea de cómo iniciar, ¿cómo lo haces? Primero, el tema es elegir qué investigar, ¿no? ¿Qué voy a investigar? ¿Cuál va a ser el tema que voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? Buscas información sobre el tema para plantear distintas preguntas. Y cuando tú ya tienes preguntas potenciales para poder investigar, vas a filtrar las preguntas de investigación, las probables preguntas, y vas a definir a una, que va a ser tu pregunta principal. A partir de eso, siguiente, por favor. A partir de eso, vas a buscar un estudio guía, ya sea en revisiones narrativas o en revisiones sistemáticas, que ustedes saben que tienen un alto nivel de evidencia. En las revisiones narrativas lo hacemos para entender mejor el problema y para poder plantear las preguntas potenciales.
en las revisiones sistemáticas lo hacemos para plantear las preguntas, ¿no? Y decidir cuál te vas a enfocar. Y si es que de repente se ha realizado en nuestro país, si es que es necesario adaptarlo a nuestro contexto, porque muchas revisiones sistemáticas se realizan de repente en otros países que han pasado, son revisiones de ECAs, de varios ECAs, por ejemplo, no sé, pues europeos o de potencias, pero ustedes saben que las realidades son otras, ¿no? Aquí vivimos una realidad en Perú y en el extranjero es otra. Y no solamente por el tema de los recursos materiales, sino también el conocimiento. Entonces, siguiente, por favor. Cuando nosotros realizamos búsquedas narrativas, por lo general, ¿qué hacemos? Buscamos en fuentes, las fuentes más básicas que podemos, a las que podemos acceder son PubMed y Google Scholar, ¿cierto? Entonces, por lo general, y yo creo que de repente en el curso que están planteando también tienen un paso donde cómo realizar una búsqueda avanzada o una búsqueda en PubMed, pero por lo general nosotros lo hacemos utilizando los términos mesh, que no sé si ya lo conocen, pero son los términos que están estandarizados y son en inglés, entonces ustedes tienen dos formas, utilizar los DEX, que es de la BBS, y esos DEX, buscarlos, pero en inglés, como los términos mesh de PubMed, ¿no? Incluso pueden poner en Google mesh, PubMed, y lo ingresan. Ahora, por ejemplo, en este ejemplo, que es una revisión narrativa, ¿qué hacen? Buscan el término en inglés, seleccionan el filtro Best Match, que son los artículos con mayor relevancia, por así decirlo. Hacen un filtro también en el tiempo porque nosotros intentamos al menos de que sean estudios recientes. Bueno, en el caso de las revisiones narrativas, pueden tener una mayor apertura en cuanto al tiempo, ¿no? Porque las definiciones ya están estandarizadas y los estudios guía, los estudios bases, simplemente realizan actualizaciones de estudios ya antiguos, porque son términos que, como les digo, ya están estandarizados, ¿no? Por ejemplo, parto pretérmino, preterm birth, alguna enfermedad cardíaca, enfermedad renal, kidney disease, etcétera, ¿no? Entonces, en las revisiones narrativas sí, porque esto, al menos cuando ustedes tratan de buscar información para empaparse del tema, o cuando realizan, por ejemplo, el protocolo de, no sé si ya están haciendo su tesis, si quieren realizar el protocolo de su tesis, y en la parte de bases teóricas, pues no tienen tanto esa restricción del tema de los años. A diferencia, por ejemplo, de las revisiones sistemáticas, ¿no? Hablamos de distintos tipos de estudio. Entonces, siguiente, por favor. Ahí ustedes ven que en la barra izquierda pues se puede seleccionar tanto si son review o si son systematic review, las revisiones sistemáticas. Pero usamos las revisiones narrativas porque queremos hacer una lectura activa para plantear preguntas de investigación. En este ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tasa de parto pretérmino en mi país o en mi región? Porque tienes un estudio de otro país, pero llevándolo al contexto peruano.
de edad. Y así se hace mejor y se hace más específico, que es lo que buscamos. El otro, la I, viene a ser intervención o cuando ya se adapta a la E, que es la exposición. Y esto depende del tipo de estudio que vamos a realizar, que ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, nos preguntamos, ¿qué intervención o factor pronóstico se quiere considerar? ¿O qué exposición voy a evaluar? Y cuando hablamos de intervención, como ya les venía diciendo, podemos hablar de alguna prueba diagnóstica, de algún test, de alguna prueba imagenológica, que es, bueno, esas son partes de las pruebas diagnósticas, algún fármaco que sea versus otro. Y en los factores de exposición estamos hablando de las variables que van a moldear mi outcome, que es mi desenlace, que van a interferir porque pueden ser factores que están relacionados, ¿no? Que se han asociado o que la literatura me dice que están asociados frecuentemente. Entonces, cuando buscamos la C, que es de comparador, esto lo hacemos en este tipo de estudios, que es el primero, cuando hablamos de intervención, el comparador, sea en un fármaco, que si recibió o que no recibió, por ejemplo, si estamos hablando de ECAS, que ustedes saben de que hay un grupo que es en el que se realiza la intervención y un grupo comparador que es en el placebo, en el que se le da el placebo, por lo general, al que no se le da la intervención o a unos les dan fármaco A, al otro les dan fármaco B, ¿no? Ese es el comparador. ¿Cuál es la opción diferente? ¿Cuál es la alternativa? En el tema de los resultados, y en el caso de los factores de los estudios de asociación, por ejemplo, cuando usamos la exposición, aquí no hay comparador. Entonces, en el tema de los resultados, sí, porque hablamos de cuál es el resultado final que yo voy a medir, cuál va a ser la variable que voy a medir, en qué se está interesado, de qué se está tratando a lo que yo busco, ¿no? En mejorar o afectar. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, aquí es lo mismo. Hablamos de población, quién o quiénes, intervención, qué vamos a evaluar, el comparador, qué vamos a comparar, el desenlace o outcome, qué variable queremos modificar, y también se le puede agregar la T del PICOT en el tema del tiempo, ¿no? En la mayoría de estudios, pues al menos cuando ustedes realizan su protocolo, se les pide determinar un tiempo. Por ejemplo, un estudio de factores de asociación, un estudio descriptivo o analítico de factores de asociación. Ustedes van a estudiarlo en el Hospital Honorio Delgado, por ejemplo, de Arequipa, o en el Hospital acá Almanzora Aguinaga de Lambayeque. Y van a estudiar todos los años, o sea, no lo pueden dejar así, ¿no? Tienen que determinar un intervalo de tiempo. ¿En qué año? En el año 2021, en el año 2022, o voy a tomar un intervalo de años 2022-2023. ¿Por qué? ¿Para qué hago esto? Por ejemplo, en el tema de la pandemia, ustedes saben de que hay muchos estudios que estaban muy sesgados por lo general, porque si se estudiaba una patología diferente a COVID, todo esto estaba sesgado por la pandemia. ¿Por qué? Por el tema de que no había contacto, que se realizaban las consultas virtuales, un montón de problemas que hubo, incluso en el tema de las encuestas que se realizan, las encuestas de salud que se realizan normalmente eran virtuales, o sea, sesgado completamente. Y siempre, yo no sé pues si de repente les habrán, ustedes en algún momento han propuesto considerar el año 2020, 2021 y les hayan rechazado. Y era justamente por eso, porque era muy difícil poder controlar ese factor, que era la pandemia, porque había que encontrar cuáles eran las variables intervinientes y poder controlar ese sesgo confusor era ya demasiado alto. Entonces, le quitaba mucho peso al estudio que alguno haya pretendido realizar de alguna otra patología que no sea COVID. Siguiente. Bueno, entonces,
esa es la variación de la pregunta según la estructura de la pregunta de investigación. Si nosotros queremos un estudio descriptivo, solamente vamos a detallar la población y el desenlace. ¿Por qué? Porque solamente vamos a hablar de tasas, de frecuencias. En esta población es frecuente, de repente, a ver, en esta población, en adultos mayores, es frecuente el Alzheimer, qué tan frecuente es en el Hospital Honorio Delgado, en el Hospital Almanzora Guinaga, en el año tal, ¿no? Si le quieren agregar el tema del tiempo, pues no, ahí sí se considera. Pero en los estudios de ensayos, en los ensayos clínicos aleatorizados, como les venía comentando, sí hablamos acá de intervención y comparador. Entonces aquí utilizamos el pico completo, población, intervención, comparador, desenlace. A diferencia de los estudios observacionales, que es a los que se les hace ese ajuste y en vez de intervención se les coloca la exposición, que vienen a ser todas las variables que ustedes están considerando que van a intervenir y que van a modificar mi desenlace. En cambio, en las preguntas de los estudios de exactitud diagnóstica, donde se busca valorar la sensibilidad y la especificidad de alguna prueba, de algún test, por ejemplo, un test para autismo, un test para trastorno de ansiedad, un test para TDAH, en general, ¿no? No solamente en temas de salud mental, sino en general, que nos tratan de aproximar a llegar o a aproximar, ¿no? Este paciente tiene tanta probabilidad de tener esta enfermedad, porque este test es específico para esta enfermedad y es muy sensible, etcétera. Entonces, acá hablamos de población, el test, en vez de intervención, el test, en vez de comparador hablamos de la referencia y la O del outcome, pues, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, ese es un ejemplo que les había puesto y en general, como para que tengan un orden, aparte de los ítems principales que ya les he comentado, del pico o del peco, son las preguntas que hacerse y los componentes. Pero si ustedes lo quieren tener así ordenadito, yo les recomiendo que puedan tener los componentes ya, o sea, detallados, hagan su cuadrito y también les ayuda a tener las palabras clave, los keywords en inglés. ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar la búsqueda que van a realizar. Por ejemplo, en una pico, población, adultos mayores de 18 años con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. Estoy determinando una población específica. ¿Cuáles van a ser mis keywords? Chronic kidney disease and hemodiálisis, por ejemplo, ¿no? En el caso de que quieran hacer una revisión sistemática y quieran realizar esta búsqueda, ¿no? Su estrategia pues tiene que ser más amplia para tratar de encontrar todos los estudios posibles. La intervención, terapia nutricional. El término también en inglés, lo pueden verificar en sus mesh. El comparador, sin terapia nutricional. Como les decía, algunos estudios tienen en intervención A o B o que en uno sí y en el otro no se les esté dando la intervención. Y los resultados, por ejemplo, que es buscar el efecto, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto en los niveles de fósforo? Y se puede buscar, no vamos a buscar niveles de fósforo, ¿no? Buscando, haciendo revisiones narrativas, podemos buscar que podríamos encontrar efectos como la hiperfosfatemia en inglés. Siguiente. Y otra de las claves para poder presentar una pregunta bien fundamentada, porque cuando ustedes les pidan, ¿no? De repente el protocolo o las ideas de investigación en general, yo creo que la mayoría de docentes les piden, o los asesores, les van a pedir su pico y su FINER. Y también las referencias. ¿De dónde sacaron esa información? ¿Por qué creen que es así? El FINER que nos indica factibilidad, qué tan interesante es lo que yo estoy proponiendo, qué tan novedoso es, siempre respetando la ética en salud, la ética en medicina, y si es relevante.
¿Cómo defino eso? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de que es factible realizarlo, ¿cómo mido las variables que necesito? En primer lugar, ¿se pueden medir o no se pueden medir? Por ejemplo, la variable de el IMC, tú la puedes calcular o la vas a extraer de una historia clínica. En el caso de un estudio secundario, que ustedes ya tengan la base de datos de alguna encuesta de salud, sea internacional o sea nacional, por ejemplo, la ENDES, suponiendo, ¿no? Si ustedes ya tienen la base de datos, la pueden calcular en el programa, en Stata o donde sea, la pueden calcular. O la van a extraer de la historia clínica. Entonces, tienen dos opciones. Cuando realizan estudios primarios, en base a historias clínicas que se van a recolectar la información de las historias y ustedes generan su propia base de datos de lo que encuentran o lo que ya tienen, ¿no? Que ya es a una base secundaria, sea revisión sistemática, una encuesta de salud, una encuesta demográfica de salud, que son los DHS, si lo buscan en inglés de distintos países, pues lo van a encontrar así. Con ese término DHS, van a encontrar un montón. Y tengo acceso, en el caso que sean historias clínicas, tengo acceso a esa historia clínica. Cuando hablamos de hospitales, ustedes necesitan un permiso, porque si no, no pueden acceder a la historia clínica porque ustedes saben que es un documento confidencial. Entonces, se realiza primero un paso, es quizás un poquito más dificultoso por el tema de si ustedes se les ocurrió y no tienen de repente algún asesor o algún docente que trabaje en ese hospital que, no sé, pues los pueda recomendar y que ustedes así de la nada quieran tocar la puerta del hospital y digan, quiero hacer el estudio en estos pacientes, por favor, la historia clínica, no, pues no. Es más difícil. Es más difícil que ustedes tengan algún docente, que su universidad les, con la firma de su universidad, puedan presentar a ese hospital una solicitud para poder acceder a las historias clínicas, presentando ya un protocolo, ¿no? Del estudio que van a realizar. Porque para que el hospital les pueda aceptar, en primer lugar, ustedes presentan el protocolo, no lo presentan así nada más, como que quiero permiso y denme, ¿no? No, ya van con un protocolo definido. Entonces, piensen también tema del tiempo en cuanto a factibilidad, ¿no? Y justo iba la tercera pregunta, recursos, materiales humanos. ¿Qué recursos y materiales necesito? ¿Los puedo pagar? Y esto también es otro factor clave porque muchos hospitales no les dan acceso a las historias clínicas así nada más. O en el caso de estudios más grandes, ¿no? Por ejemplo, que quieran realizar un experimento, necesitan costear eso, necesitan costear la intervención. O para el hospital necesitan hacer un desembolso de un monto que ya esté fijado por el hospital que se paga para poder acceder, ¿no? Muy aparte del documento que es de solicitud que se presenta. ¿Y cuánto tiempo necesito para realizar el estudio? Por ejemplo, si ustedes tienen lo que ha pasado con el dengue, y ese es un ejemplo claro. Si ustedes quieren hacer o querían hacer un estudio observacional descriptivo de su región, por ejemplo, supongamos Piura o acá Lambayeque, que también ha sido una zona con altas tasas, ¿no? Que se ha dado muy frecuente y que se han presentado muchos casos de dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito para realizar el estudio? Si ustedes se demoran y ya pasó la epidemia, ¿ustedes creen que es rentable? Porque tienen que pensar, yo necesito acceder al historial médico del paciente en este rango de tiempo, de tal mes a tal mes. Pero cuando supongamos que la epidemia, no sé, pues dura 2 meses y se controla así el mejor de los casos, o ya 3 meses. Ustedes en el mes 1 se les ocurre la idea y van redactando su protocolo. En el mes 2, que ya tienen el protocolo aprobado, lo presentan al hospital y presentan la solicitud. Y muchas veces los hospitales no les responden en ese momento. Entonces tienen que esperar, estar a la expectativa de esperar la respuesta. Ya pasaron 2 meses. Al tercer mes
recién le responde que están revisando. Cuarto mes les aprueban. Acabó la epidemia. Ustedes pueden hacer, de todas maneras, ir a las historias clínicas y pues reportarlo. Ya hablaríamos de un estudio retrospectivo, ¿no? Porque ya tenemos la información y estamos retrocediendo en el tiempo para ver qué pasó en ese tiempo. Pero si de repente ustedes querían hacer algún tipo de caso control, así porque tuvieron una muy buena idea de investigación y querían hacer un caso control, ya lo podrán hacer prospectivamente. Difícil, ¿no? Se podría hacer también en base a las historias clínicas, pero es más difícil porque ya estamos hablando de retroceder en el tiempo y hay sesgo muchas veces si por ejemplo, si quieren hacer preguntas al paciente, adicional a lo que haya en la historia clínica, pues depende de cuánto tiempo pase para hablar de sesgo de memoria, sesgo de reporte, etcétera, ¿no? Y hablando de que la historia clínica tú no la haces, es un documento que ya está realizado, que ya está redactado. Tú simplemente recoges esa información y esto también es una fuente secundaria. Entonces ahí hablamos de otro tipo de sesgo. ¿Y qué competencias metodológicas y estadísticas necesito para hacer un estudio adecuado? Las tengo, por ejemplo, si necesito realizar un ensayo clínico aleatorizado, tengo el equipo y las competencias metodológicas para hacerlo. Creo que la mayoría, al menos ahorita como estudiantes de medicina, quizás sería muy difícil, ¿no? Hablando de tema de costos, materiales, tiempo, porque son estudios que demandan de mucho tiempo, mucha inversión y que también necesitan hacer un proceso adecuado. Porque no, si estamos hablando de aleatorización, pues vamos a requerir un cegamiento tanto de etapa 1, etapa 2. O sea, si hablo de que no sepa la persona que va a tratar a mis pacientes y tampoco sepa mi paciente, ¿no? Entonces son muchas cosas y hablando de viabilidad, qué tan viable es que lo pueda realizar, entonces pensar, ¿no? En todas estas suposiciones. Yo me pongo en este lugar, si hago A, de repente no puedo hacer B, pero si cambio el formato del estudio que yo planteo, quizás sí lo pueda realizar. Por ejemplo, la mayoría de estudiantes de medicina realizamos estudios observacionales, descriptivos o analíticos, incluso hasta revisiones sistemáticas. Pero es bien difícil que hagamos secas. Incluso para ya los doctores que ya son capos, ¿no? Trabajan en investigación, son metodólogos, ah, supongamos, trabajan en el JETSI, etcétera. Bien difícil porque hablamos de recursos, ¿no? Siguiente. Y a ver, hablando del tema para no saltearme, hablamos de factibilidad, si es interesante, también debemos tener en cuenta si es interesante o no, pero si va a ser interesante para mí o es interesante también para mi facultad, porque si ustedes lo que pretenden es realizar un protocolo para su tesis, ustedes saben de que hay temas de investigación que ya les plantea su facultad para poder realizar el estudio, ¿no? Sí es interesante también para el asesor que ustedes con el que están, porque puede que les haya tocado el caso, porque me ha pasado, y ustedes intentan buscar algún asesor internamente que de repente sea de temas del área de salud mental. Pero si van con un asesor que trata solamente enfermedades infecciosas, hablando de investigación, y ustedes quieren plantear un estudio de salud mental, ¿ustedes creen que lo van a poder realizar? Al menos con ese asesor no. Podrían buscar en su facultad externamente, pero a veces estamos limitados a lo que nos pide nuestra facultad, ¿no? Y a lo que tenemos, a los recursos que tenemos, qué asesores, qué líneas de investigación tiene cada asesor, ¿no? Y a veces también nos limitamos, al menos en el caso de los protocolos de tesis. Ahora, ¿cómo sé si es novedoso? Por ejemplo, aquí hablamos del tema de incertidumbre. ¿Existe incertidumbre sobre esta pregunta
o sobre alguna población específica, una subpoblación de interés, por ejemplo, latinos, países de bajos recursos, como acá, Latam, o esta información realmente es importante específicamente para mi país o mi región, por ejemplo, hablando de TBC, ¿no? Y no existen estudios previos, pero que estén bien hechos, porque estudios van a haber muchos. Ustedes saben de que al menos a veces se pueden encontrar con personas que realicen investigación y que aparecen en un montón de artículos, ¿no? Y puede que sean muy buenos, ¿ah? No voy a entrar en detalles, pero también puede que solamente realicen investigación o su interés principal sea el factor de impacto, su H-index, ¿no? Como investigador o su nivel, su categoría en el RENACYT. Pero realmente era todo, a ver, supongamos de una persona que realiza 20 estudios, un estudiante ya, que realiza 30 estudios en un año versus uno que realiza 5. No siempre va a depender de eso, del número, pero puede tener mucho que ver el tema de cómo nos enfocamos, cómo nos centramos, cuáles son nuestras líneas de investigación, cuáles son nuestras competencias y si es que voy a hacer algo, lo voy a hacer bien o solamente lo voy a pasar por agua tibia. Y yo creo que la mayoría, si están ustedes se están capacitando en este curso, es porque están buscando obtener y adquirir mayores aptitudes y competencias para poder enfrentarse a este mundo de investigación que no es fácil. Entonces, nosotros tenemos la perspectiva de hacer algo y de hacerlo bien. Por ello, también, si hablamos de los criterios de autoría, hablamos de que este autor participe en el estudio, ya sea en la idea o pregunta de investigación, en el análisis estadístico y que realice la revisión crítica del protocolo. Si hablamos de grupos, ¿no? Que sea, por ejemplo, un estudio de 4 personas, de 5 personas, todos en absoluto tienen que revisar cada parte de la redacción, cada parte por ejemplo, la discusión, plantear alternativas o correcciones o van a debatir, ¿no? Mi idea yo creo que es esta, yo creo que parte de estos resultados no deben ir todos, porque muchas veces en los estudios descriptivos, por lo general, sí, pues, ¿no? Encontramos frecuencias o en los estudios de prevalencia y nada más, y se limitan a eso y es como que ya, está bien. Hiciste tu análisis estadístico, encontraste cuáles son, de repente en la subpoblación, cuál era la más frecuente, o si la patología era frecuente en tu región, o cuáles eran los factores asociados más frecuentes, pero ya, ¿y cuál es la novedad? ¿No? Puede que el asesor le diga, ya, pero ya hay estudios de eso, ¿no? Sí, pero hay en la región A, pero en la región B no, ya, pero las características poblacionales no son las mismas. ¿O por qué crees que en la región A y en la B, si hablamos de factores sociodemográficos y hablamos del lugar de residencia, como les decía, con el dengue, o por ejemplo el Guillain-Barré, que también se puso de moda por el tema del brote que hubo, es ¿por qué en esta región sí y por qué en esta región no? ¿Y cuál puede ser el agente causal que esté provocando esto, que en esta no? Pues, por ejemplo, el dengue, el clima. ¿O qué está pasando con esta gente? ¿Cuáles son sus hábitos de higiene? Y de repente son gente que tiene poca cultura de higiene o están más propensos o más expuestos a, por ejemplo, viviendas carentes de saneamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y uno analiza eso y lo piensa y dices, ya, la población por ejemplo, de Trujillo y Lambayeque es similar. Em, la mortalidad, la esperanza de vida es similar en general, ¿no? En toda la región. Pero ¿qué puedo hacer, no? O con qué factor asociado lo puedo presentar. Porque muchas veces nosotros planteamos factores asociados y planteamos en general variable A, B, C, D, E. Por ejemplo,
sexo, edad, ya vamos dando ejemplos, ¿no? Variables, sexo, edad, lugar de residencia, etnia, em, estado civil, ingresos económicos, accesos a los servicios de salud. Si hablamos a las mujeres, por ejemplo, las gestantes en los partos, nosotros qué es lo que queremos buscar en los niños, en la mortalidad, ¿no? Infantil. ¿Se realizó controles? ¿No se realizó controles? ¿Cuántos fueron adecuados? ¿Tenía acceso al servicio de salud? ¿Se realizó de repente los test, las intervenciones de prevención? ¿No se las realizó? Todo eso, ¿no? Es un mundo. Y puede que solamente te trates de enfocar en algo puntual. Porque si vas a decir factores asociados, ya sí, presentas todas las variables que pueden ser confusoras o que van a intervenir en tus resultados, que las van a modificar. Pero alguna tiene que ser más importante que otra, o alguna está menos estudiada que otra. Y ahí está por donde puedes ir encaminando tu estudio. Entonces, por ejemplo, también si hablamos de efectividad de un fármaco, en este caso de un antidepresivo, ¿existe incertidumbre? Sí, aún hay debate sobre la efectividad a nivel mundial. Genial. Pero, ¿es importante para mi país o ya no es importante? Y no, pues ya no sería necesario, ¿no? Otro, en los estudios de asociación. ¿Existe asociación entre el índice de masa corporal y el parto pretérmino en población latina? Sí, tal vez la población anglosajona ya conozca esta asociación, pero en la población latina todavía. Eh, Hablando de obesidad, por ejemplo. ¿O esta información es importante específicamente para mi país? No, pues ya no es necesaria. Puede que ya no sea necesaria. ¿O cuál es la adherencia de la guía del manejo COVID en 3 hospitales de Piura? Porque ustedes pueden hacerlo en un hospital o pueden hacer en más de un lugar, ¿no? Pero tendrían que considerar el tema de los permisos y todo esto, ¿no? O, por ejemplo, estudios en una universidad. Yo quiero hacer un estudio en estudiantes de medicina en general del Perú. Entonces, ¿voy a plantear solamente una universidad? No. Tendría que tener amigos, conocidos, contactos en las universidades, en algunas, del norte, del centro y del sur. ¿Para qué? Pues para que pueda haber un mayor alcance y que realmente se pueda llamar, ¿no? O denominar del Perú, estudiantes de medicina del Perú. Y esos serían estudios un poco más en temas de tiempo realizables, sí, porque la mayoría son por encuestas que se realizan, que se tienen que llenar, pero depende también del tema que tú quieras hacer. ¿Qué tan importante es hacerlo ahorita o hacerlo el próximo o presentarlo, tratar de publicarlo el próximo año? Y aquí también tienen que considerar cuando ustedes van a redactar su pregunta de investigación y ya tienen y van planteándose su protocolo, es más o menos, si yo me estoy planteando una idea de enfermedades infecciosas, ¿a qué revista probable puedo publicarlo? Porque la intención es esa, no es hacer un estudio y dejarlo ahí en un repositorio, ¿no? Sino es poder pasar ese proceso de publicación. Entonces, ¿a dónde apunto? Y también, no los quiero saturar, pero sí es importante, ya era un tema que sí quería resaltar, es importante que lo tengan en cuenta. Em, para más adelante, ¿no? Primero pasan, ustedes hacen un protocolo, luego con los resultados realizan el formato para artículo científico, pero es recomendable, ya en consejo en general, ya, es recomendable que si ya tienen ideas de las revistas en las que van a publicar o a la que van a mandar, que vayan adaptando esa redacción, ese artículo final a la revista, porque ustedes saben de que cada revista les va a pedir distintos criterios, caracteres, números de palabras, que si esta tabla la presentas así, que la presentas así, etcétera. Y existe asociación entre formar y la hipertensión, pues Mm, ¿se sabe que existe asociación? ¿Existe incertidumbre? No, porque es un tema conocido. ¿Y esta información es importante específicamente para mi región? Yo creo que no, porque en general aquí en Perú, pues
ay, es un país con altos niveles de hipertensión y sabemos de que los hábitos de tabaquismo, pues, incrementan el riesgo, ¿no?, de hipertensión. Y aquí ya hablamos incluso de síndromes metabólicos, obesidad, etcétera. Siguiente. Ya ahí como un tipo resumen casi final para no saturarlos, no sé si de repente los estoy aburriendo, me avisan. ¿Cuáles serían unos probables ejemplos, ¿no?, para presentar en una PICOT? ¿Cuál ha sido la incidencia de parto? Y aquí está en colorcitos para que puedan identificar, ¿ya? Por ejemplo, el rojo, aquí estamos determinando con color población, la variable 1 en verde, la variable 2 en amarillito, eh, el tiempo, color azul y el lugar en lila. Y acá una buena pregunta de investigación, por ejemplo, ¿cuál ha sido la incidencia de infarto de miocardio en mujeres? Ya están determinando su población, solamente en mujeres, ¿no? No, yo quiero estudiar solo mujeres. ¿De qué? ¿De dónde? Pues de la ciudad de Arequipa, de mi ciudad. Y el tiempo, ya, del 2000 al 2020. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué? Porque voy a pedir una solicitud de acceso a las historias clínicas en ese rango de tiempo y porque yo quiero presentar no solamente eh, un estudio descriptivo del año 2020, porque quizás la variación del 2019 al 2020 no ha sido mucha, pero si presento del 2000 al 2020, ¿cuánto habrá sido la variación? ¿No? ¿Habrá aumentado? ¿Habrá disminuido la incidencia? Y aquí pueden resaltarlo como si fuera el impacto o bueno, pueden presentar incluso gráficas de variación en el tiempo en cuanto a la incidencia. Otra pregunta, ¿existe una asociación entre el consumo de alcohol y gastritis en estudiantes de medicina? Aquí hablamos de los estudios que se realizan, por ejemplo, virtuales, ¿no? Con preguntas, con cuestionarios, con test de la Universidad X en Lima, Perú durante el periodo tal, 3 años, 4 años, 5 años, lo que tú quieras. ¿Cuál es el efecto? Uh, si hablamos de intervenciones que no fueron basadas en evidencia y que tuvieron muchas limitaciones porque se basaban, por ejemplo, esto de la ivermectina fue un ECA mal hecho que les dijo a algunas personas, no, dijeron, ¿no? No, sí sirve, tiene efecto en los pacientes COVID, entonces vamos a probarlo. Experimentalmente voy a hacerlo aquí, en pacientes con dermatitis atópica. Por ejemplo, bueno, podría ser en COVID, ¿no? Pero acá la ivermectina en crema en pacientes con dermatitis atópica. Y es como que, ¿qué? La ivermectina es un antiparasitario. ¿Y por qué le voy a dar en crema a los pacientes con dermatitis atópica, ¿no? Por lo general, lo que se intenta en los pacientes con dermatitis atópica es restablecer la barrera cutánea, ya si ustedes se ponen a averiguar. O estamos hablando de pacientes con altos factores de alteraciones de los mecanismos de hipersensibilidad, que por lo general se asocia a rinitis alérgica, a asma. Pero si yo estoy hablando de una intervención que me va a dar, ¿qué espero? ¿Un efecto positivo o un efecto negativo? Ya. En mis pacientes, porque ustedes se dieron cuenta de repente en alguna rotación que por ahí de una manera poco, no sé, pues con bajo nivel de evidencia, algún doctor estaba haciendo esa receta. Entonces, este doctor trabaja tanto tiempo, ¿cuántos pacientes le habrá hecho, les habrá indicado esto, ¿no? Y es positivo, es negativo, lo estará haciendo de manera experimental, entonces voy a averiguarlo. Tienen un estudio ahí. Es un ejemplo. ¿Y cuál es el nivel de adherencia de las recomendaciones de la guía de la práctica clínica nacional COVID? Realmente, o sea, se hizo una guía, el JETSI planteó una guía y las guías de JETSI están basadas bajo los estándares de GRADE, que son estándares internacionales que nos indican el nivel de evidencia, el nivel de certeza, porque pasan por distintas etapas, tanto para las revisiones sistemáticas, y no solamente revisiones sistemáticas, sino cada estudio, analizan cada estudio como que cuál fue el nivel de evidencia de este estudio,
estuvo bien hecho, estuvo mal hecho, estuvo bien planteado, no estuvo bien mal planteado, etcétera, ¿no? Y siempre el lugar y dónde. En general, es eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Primero, sí quiero resaltar de que, bueno, esta presentación llega gracias al auspicio mentira, de Evisalud, porque ustedes saben de que Evisalud es una institución que realiza capacitación metodológicamente hablando en investigación, ¿no? Y bueno, gracias al tema de la creación de contenido que hago, pues yo realizo contenido, pero ¿de dónde? ¿No? Del aire no lo voy a hacer necesariamente, es de información que se proporciona en la institución, ¿no? Y que es importante que cada uno, no sé si de manera autónoma o ya, o de manera independiente o quizás con apoyo de sus sociedades o con apoyo de la SOCIMEP, buscan tratar y tratan de poder adquirir más conocimientos y capacitarse más para poder ir escalando y de repente yo empecé haciendo un estudio primario en mi hospital, pero encontré un caso importante y quise hacer un caso clínico, ¿no? Pero ¿será relevante y podrá ser publicable? También es importante pensar eso. Y éticamente, por ejemplo, si yo quiero hacer un reporte de un caso y se da a una paciente que ha fallecido por la patología, por una patología rara o que muy poco presentada en mi región, pero ya falleció. ¿Y dónde está la ética? ¿A quién le pido permiso? Entonces, ya no está el paciente, pero se tiene que solicitar el permiso a los familiares. Y si no tengo el permiso de los familiares, ¿lo podré hacer? Y la respuesta es absolutamente que no. Entonces, depende, ¿no? Y en el camino ustedes van a ir encontrando distintas curiosidades, incertidumbres que ustedes quieran, que quieran realizar. Puedan formar también familia con los equipos, en sus sociedades, etcétera. Y también es bonito cuando ya van conociendo gente y esos amigos que ustedes tienen que ya hacen investigación. Sí, exactamente, el FINER es para armar la justificación de un proyecto de investigación. Y por eso les decía de que, por ejemplo, en el protocolo de tu tesis, cuando tu asesor te pide plantear tu pregunta de investigación, tú tienes que presentarle tu pico, tu peco y tu FINER, añadiendo también las referencias bibliográficas en Vancouver, bueno, para que se vea bonito, pues, pero en Vancouver. Las referencias bibliográficas, porque ya te voy a decir, ya tú encontraste estos datos, encontraste de repente estas frecuencias y encontraste que aquí este estudio no se ha realizado o que se ha realizado sí, pero en otros países y ya tienes un estudio guía de repente de una encuesta demográfica, ¿no? Que se realizó supongamos, en algún país de Europa, pero es un tema también importante aquí, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que defender su idea, pero también desde la perspectiva propia de la información que han encontrado, del estudio guía que ya determinaron, sea como les decía, una revisión narrativa o una revisión sistemática, y también teniendo en cuenta el FINER, ¿no? Entonces es todo eso, es hacer englobar eso y es como que marcas un checklist. Ya, en fin, el factible, sí, interesante, más o menos. Novedoso, tal cual la pregunta estoy planteando, sí. Ética, sí. ¿Por qué? Porque es un reporte, supongamos un caso clínico, pides autorización, te dieron la autorización. Si quieres hacer en base a la historia clínica, la autorización la solicitas al comité de ética del hospital. Entonces, si tienes ese permiso, genial y siempre respetando la identidad del paciente, ¿no? No vas a poner la paciente, nombre Florencia Gutiérrez, de tantos años, no. Por ejemplo, en el reporte de casos se utiliza mucho lo que son las siglas del paciente. FG, la paciente FG de tantos años, ¿no? Incluso cuando ustedes reportan, hacen una lectura de la historia, a veces los doctores lo piden así, ¿no? Etcétera. Entonces, engloban todo eso, lo presentan, hacen un Word, si quieren su pico, lo presentan en un cuadrito y el FINER también,
para que se vea ordenado, y tratan de, por ejemplo, presentar sus referencias en Vancouver. Puede que el doctor les diga, el asesor, ya, pero búscame más estudios sobre el tema. De repente puedes buscarlo de tal forma, ¿no? Les dan una ayudita. O puedes reenfocarlo, me parece interesante tu idea, pero puedes reenfocarlo solamente con estos factores, por ejemplo, con el factor A, B. Y plantéalo así y a ver, búscame estudios, un estudio guía o estudios en general, así. Entonces, si utilizas herramientas como Zotero, es sencillo porque puede que te quedes con algunas y que vayas agregando otras, entonces ya vas teniendo ahí una base de las referencias de la bibliografía que tú quieres, y que después cuando vayas a hacer la redacción, ya no solamente el planteamiento de la pregunta, sino cuando hagas la redacción, te va a servir para poder fundamentar tanto tus antecedentes, tus bases teóricas, ¿no? Etcétera. Ya sí, creo que había alguna pregunta. ¿O no? Ah, bueno, ya le respondí a Valentina, gracias. Gracias, Vale. ¿Alguien más? Chicos, ¿se entendió? ¿No se entendió? Hablé muy rápido. No sé, pues algún punto que quieren que repita o que explique. Si no, por mi parte, eso sería todo, y agradecerles el tiempo, como les dije también, la predisposición que han tenido, y pues animarlos a que puedan continuar aprovechando las herramientas que les proporcionan en sus sociedades, tanto de su sociedad local como las que se presenten, por ejemplo, en SOCIMEP. Siempre es importante poder no solamente tener certificados, ¿no? Porque a veces, si se presentan un curso de SOCIMEP o algo, y ya va, yo quiero tener mi certificado. No, pues, pero también es el tema de qué aprendí, y revisarlo después y ponerlo en práctica, porque la práctica es cuando ustedes van a fijar el conocimiento. Si no, a veces nosotros leemos algo y después, a las 2 semanas puede que ya no se acuerden. Entonces, intenten hacer este tipo de ejercicios, intenten hacer sus planteamientos de probables preguntas de investigación. Pueden primero empezando, ¿cuál va a ser mi línea? ¿Qué línea de investigación me gusta? Después de eso, ¿cuáles van a ser mis probables preguntas de investigación? Después que hacen eso, ¿cuál va a ser la más importante en general? ¿No? Y a partir de ahí seguir los pasos que ya les había indicado. Bueno, no sé si está Miguel o alguien para que me confirme. Martín, perdón, Martín. Buenas noches, Mariela. Chicos, si tienen alguna duda pueden realizarlo por el chat o pueden encender sus micrófonos para hacerlo. Mariela, queremos agradecer tu presencia y gracias por tomarte el tiempo de presentar ese tema tan importante para nosotros. Esperamos que el tema haya sido del agrado de todo el público y esperamos contar contigo para siguientes actividades. Muchas gracias. Disculpen. Gracias a todos ustedes, chicos, y espero poder encontrarme con ustedes en alguna oportunidad más adelante, ¿no? Y verlos, pues, poniendo en práctica esto. Espero que les sirva mucho, de verdad.